Y llegó el segundo ataque de Estados Unidos a Venezuela o a un blanco liderado por el narcoterrorismo venezolano. En este caso fue una lancha más pequeña que la lancha que había sido atacada hace 2 semanas, y tenía 3 personas que murieron como consecuencia de este ataque que estás viendo en imágenes, al igual que el primero anunciado por Donald Trump a través de un posteo en su red social, en Truth, donde dice: esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares de los Estados Unidos condujeron un segundo ataque cinético contra una banda del crimen organizado que salía de Venezuela. No especificó en este caso si era el Tren de Aragua, como había sido en el ataque de hace 2 semanas. Así lo anunciaba Donald Trump. All you have to do is look at the cargo that was like it spattered all over the ocean. Big bags of cocaine and fentanyl all over the place. We have noticed that there are no ships in the ocean anymore. We're seeing that there's like no ships, no, you know, when the first one we went, there were hundreds of boats. Now there are no boats. I wonder why. Meaning no drugs are coming across, probably stopping some fishermen too. Now, what does that mean? That means there's no drugs coming by sea, but they do come by land. And you know what? We're telling the cartels right now, we're going to be stopping them too. Bueno, mensaje ahí importante, ¿no? Ya por el mar no se están animando a venir porque ahí está la flota de 8 buques, un submarino militar y varias cosas más. Ahora vamos a empezar con los ataques por tierra. En este momento, la información que sale desde el régimen es que en Venezuela creen que va a haber algún tipo de ataque de gran escala y no descartan una invasión. Por lo menos eso es lo que cree el régimen de Maduro. Bueno, 24 horas después de lo que fue el escandaloso final de la vuelta a España, vamos conociendo más detalles de lo que fue claramente una acción deliberada del gobierno español de Pedro Sánchez de decir: me alío con lo más brutal y violento de la sociedad española. ¿Por qué digo esto? Primero porque se conoció que el despliegue policial fue ridículamente inferior a lo que se requería esta operación. Había mucho menos policías que en operaciones similares, que, por ejemplo, tenían identificados entre la gente que se movilizaba a unos 560 violentos, que ya estaban identificados que eran violentos, que iban a hacer daño, y sin embargo, de los policías que había expertos en antidisturbios eran solo 500. Es decir, había menos policías antidisturbios que grupos violentos. Después, se prueba que había por lo menos 9 terroristas vinculados a ETA en su momento, o personas vinculadas a actos terroristas de ETA en el pasado, que había varios yihadistas, es decir, personas investigadas por yihadismo que estaban también movilizadas, que además se les dio una orden deliberada a la policía de no utilizar la fuerza. Es decir, paso a paso, un plan digitado desde la Moncloa para alentar el caos y para avalar la violencia. Algo que, además, termina avalando Pedro Sánchez ya en el post. Él lo alentó previamente, ya con las banderas de Palestina, diciendo: vayan a hacerlo, claro, previamente al acto. Post. Y en el post, fíjate lo que dijo. Nosotros, por supuesto, que rechazamos siempre la violencia. Faltaría más. Lo hemos hecho siempre. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. Por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión. Pero también sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? No se expulsa a Israel por la Tiene un pequeño error de concepto entre dos naciones y nación y grupo terrorista. Porque Rusia invade otro país. Acá estás hablando de un Estado contra una organización terrorista a nivel mundial. Pero bueno, de todas maneras es una estrategia que hoy le está funcionando a Pedro Sánchez en la política interna. Está funcionando muy bien, sí, muy bien. Porque de hecho pasa desapercibido en medio de todo esto otro escándalo más vinculado a David Sánchez. Se conoce el fin de semana que David, el hermanísimo, que está investigado por haber conseguido ilegalmente un cargo en la
Diputación de Badajoz para dirigir orquestas que nunca dirigió, por el cual cobró durante unos 6, 7 años aproximadamente. Y además él estaba siendo investigado por evasión fiscal, porque él tenía domicilio en Portugal para no pagar impuestos. ¿Y qué se comprobó, por lo menos qué es lo que se insistió con mucha fuerza este fin de semana? Que durante un año, mientras él tenía el domicilio declarado en Portugal, ¿dónde vivía? En la Moncloa. Lo tenía el hermano allí en la casa de... Igual yo es la primera vez que lo veo tan abiertamente, porque hasta ahora eran gestos. Hoy creo que ya... ahora con esta frase de que no se lo permite a Israel participar de pruebas deportivas, parece que ya la posición... Ya abiertamente España decide, el gobierno de España, no los españoles, el gobierno de España decide estar del lado del terrorismo. Totalmente, 100%. Y insisto, eran muchos de los que estaban movilizados allí, tenían vínculos con el terrorismo probados. Y el gobierno dice que siente admiración por ellos. Bueno, esto en línea con eso, ya en Eurovisión, que es la competencia de música más importante de Europa, ya la radio y televisión española, porque las que compiten son las cadenas de televisión de cada país, está planteando que no va a participar si se le permite participar. Ahora, yendo al caso Rusia, ¿no? ¿Hace falta que 3 años después del inicio de la guerra todavía se margine a los deportistas rusos de las competencias o se los haga jugar sin bandera? Digo, no tienen nada que ver los deportistas rusos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los deportistas rusos, digo. Sí. Y Yo no estoy de acuerdo. rusos también. Los bielorrusos también. Sabalenka, por ejemplo. Claro, Creo Sabalenka. que son casos que no tienen nada que ver uno un caso con el otro. Pero No, aún así, no, es que aplica a cualquier nación, digo, que pueda estar en guerra. yo no digo. estoy de acuerdo con que se mezcle. ¿Por qué un tenista ruso tiene que jugar sin bandera? La verdad es algo que yo particularmente no lo entiendo en términos deportivos. Sí, igual esa es una discusión recontraválida. Lo que no se puede creer es que el presidente de un país compare la invasión de un país sobre otro con el conflicto de un Estado contra un grupo terrorista internacional. Eso no se puede creer. Curiosamente, España, además, víctima del terrorismo también con el atentado de Atocha, pero bueno, sé que no les importa. Un país donde la guerra la inició jamás, digamos, claramente, y que tiene hoy secuestrado. Hay 48 personas que están secuestradas en este momento por parte de Hamás. Es absurdo compararlo con la violación de la soberanía ucraniana por una cuestión imperialista, pero bueno. Vamos a hablar del genocidio que se está produciendo en Sudán, un genocidio que lleva más de 3 años. No. ¿Por qué será? ¿Será porque las principales víctimas son africanos del África negra que no tienen tanto marketing? ¿Será porque quienes perpetran este genocidio son las fuerzas de acción rápida, que son milicias árabes que básicamente están aniquilando a estas comunidades del África negra con el argumento de que no son árabes, que pertenecen a otros grupos étnicos y que por lo tanto son considerados traidores y que merecen morir por el solo hecho del color de su piel, por el solo hecho del origen cultural de las tribus a las que pertenecen? Esto está pasando en Sudán, donde decenas de miles de personas han sido asesinadas en los últimos años, donde 12 millones de personas se han visto desplazadas y donde en este momento, a esta hora, en el Fayer, esto es la ciudad más importante de Darfur, que es el epicentro de este conflicto, que se da en el marco de una guerra civil entre el ejército de Sudán y estas milicias árabes de las que te hablaba. Hay 260.000 personas que están rodeadas, que están asediadas, que están siendo literalmente hambriadas, que están teniendo que comer comida para ganado, con múltiples reportes de muertes por inanición, de múltiples reportes de muertes por intoxicación como consecuencia de la comida que están teniendo que comer. Insisto, comida para ganado. Esto está pasando ahora sin que haya ninguna muestra de indignación en el mundo. Bueno, esto es parte también de lo que está pasando y de la crisis en algún punto casi que moral que estamos viviendo. Las indignaciones selectivas en función de quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Pero finalmente parece que hay acuerdo por TikTok, Antonio. Qué bárbaro, ¿eh? Es un tema geopolítico. Es un tema recontra geopolítico, pero que al mismo tiempo es un tema de política interna de Estados Unidos, que es al mismo tiempo un tema de la comunicación y de las redes sociales. TikTok es la aplicación, digamos, la red social que más viene creciendo en los últimos años. Tiene en Estados Unidos 135 millones de usuarios. Es realmente la que mueve más cantidad de contenido, de gente, de movimiento. Y al mismo tiempo es una red social de origen chino, con varias evidencias de que tiene origen la empresa que es dueña, que es ByteDance, con
empresas de sectores estratégicos del Estado chino. Esto llevó a que en Estados Unidos se plantearan, bueno, pero todo eso que se graba con TikTok, que tiene acceso a tu cámara, que tiene acceso a tu voz por el micrófono, eso no puede estar siendo analizado por directamente el ejército chino, por Claro que miembros sí. del sistema de espionaje chino. No estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional, siendo que China es el principal rival geopolítico que tenemos. Esto es lo que se empezaron a plantear desde hace años muchos en Estados Unidos. Esto lleva a que el Congreso apruebe, con apoyo de los dos partidos, hace ya más de un año, una ley que básicamente lo que establecía es, o ByteDance, que era la empresa china, vende TikTok a una empresa estadounidense, o la aplicación se cierra. Varios meses de negociación, no se llega a ningún acuerdo, la empresa, por lo tanto, y la aplicación tenía que, a principios de año, desaparecer de las tiendas virtuales en Estados Unidos. Recordemos, Dari, perdón, que vos este verano ibas a Estados Unidos y no podías usar TikTok en enero, por ejemplo. Eso estuvo vigente unos días. Sí. ¿Por qué? Porque Donald Trump, que en un primer momento había estado a favor de prohibir TikTok si no se vendía, se da cuenta de que había un público muy grande, de que había un público muy grande favorable a él. Él mismo empezó en campaña ya desde el año pasado a usar TikTok y empieza a ver también la posibilidad de un negocio. Entonces cambia de opinión. Entonces dice, bueno, vamos a prorrogar, a dar más tiempo. Mantenemos el statu quo, la gente puede seguir usando TikTok a pesar de que siga siendo China y vamos a buscarle un comprador. Trump fue prorrogando en distintas ocasiones, estamos ya 9 meses de gobierno. 17 de septiembre vence el último plazo y ayer anuncia que hubo un acuerdo en Madrid, negociaciones que se vienen manteniendo, que son Estado a Estado, entre China y los representantes de Xi Jinping y Donald Trump y sus representantes. Pero, ¿y quién te compra en Estados Unidos? Bueno, todavía no se saben muchos detalles, porque ahí hay dos grandes cuestiones. Primero, se compra el paquete completo. ¿Y qué es el paquete completo? El paquete completo es la aplicación para que vos digas, actúa la empresa que sea dueña, pueda seguir ofreciendo los servicios de TikTok con la tecnología de TikTok, porque lo que muchos dicen es la clave de TikTok es el algoritmo con el cual te va haciendo la selección de los videos que la gente va viendo y a medida que va pasando con el dedo. Dice, esa es la clave del negocio. Entonces, una cosa es TikTok sin esa tecnología, que no se comparte esa tecnología, por lo cual se habla de un valor de menos de $50.000 millones, y otra cosa... 50.000 millones. Bueno, está bien, estamos hablando de empresas que juegan en una liga. Sí. Ahora, con ese algoritmo, algunos dicen 100.000, 200.000 millones de dólares, porque es una tecnología que eventualmente incluso podría tener otros usos más allá de TikTok. Como decís, hay que ver si no es una parte del paquete accionario. Por eso digo, no, China no puede tener más que ver, digamos. Eso por lo menos es lo que hasta ayer se hablaba, que China no tiene que tener ¿Pero en más que TikTok nada de que ver. Estados Unidos o en TikTok de todo el mundo? Esto es Estados Unidos. Esto es una cuestión para que TikTok, o sea, el negocio es el negocio en Estados Unidos. O sea, TikTok en Argentina, como lo usamos, Eso no va a tiene nada que seguir ver. siendo... Totalmente. Estados Unidos tiene jurisdicción acá sobre el mercado estadounidense, Bien. nada más. Oracle es una empresa que se suena fuerte, porque ya Oracle está brindándole servicios de almacenamiento en la nube. Es, digamos, la empresa más importante en todo lo que es data centers y almacenamiento en la nube. Viene creciendo muchísimo de la mano de todo el crecimiento de la inteligencia artificial. Y suena como uno de los compradores. Se habla que quizás se forma alguna especie de consorcio, que haya varias empresas participando. Por ahora los detalles, la verdad, no se conocen. El viernes van a tener una conversación telefónica Trump y Xi Jinping y se espera que haya algunos detalles más. Pero parece que va a haber una versión TikTok estadounidense o que por lo menos va a haber un pasamanos a Estados Unidos. Es impresionante, una red social es un tema geopolítico. Es increíble. Y lo que hablamos Es ayer te increíble. define parte de la realidad. Y bueno, sin es duda. que además hoy los celulares, todos lo sabemos, digamos, que Y si están estás- escuchando y registrando absolutamente todo lo que... Estás es 6-7 impresionante. horas, un tercio de tu día así, es importante. Sí, igual, digo, está claro que no sé si todos los gobiernos, pero los principales gobiernos tienen todos acceso a la base de datos de las redes. Por supuesto. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos no tiene acceso a las bases de datos de las redes chinas. Es que no la va a tener tampoco, porque lo que está buscando básicamente es, por lo menos, blindar Exactamente. el contenido dentro de Estados Unidos. Va a seguir sin tener acceso a la base de datos de TikTok en China o en otros países. Pero lo que no debe querer es que China tenga acceso No,
A lo que Claro. voy es a eso, a que hoy Estados Unidos no tiene forma porque las redes sociales No, que se está consumen bien. en China no son de propiedad estadounidense. O sea, todas las redes sociales, Meta, X, todo eso en China no existe. En China solamente Las se utilizan propias, las sí. propias. Sí, sí. Ahora China, a través de TikTok, logró entrar al mercado estadounidense y de una forma Eso. brutal. O sea, eso es lo que eso es genera un Más allá del manejo desequilibrio, de la digamos. información, te maneja los mercados. Hoy vos vas a una casa de maquillaje, si tenés una góndola que dice virales en TikTok, Bueno, claro. y fíjate cómo los Impresionante. productos coreanos de estética hoy son el top, se viralizaron a través de TikTok. Ah, TikTok, claro. Y hoy todo el mundo quiere usar productos de estética coreanos, chinos. Bueno, 8 de la mañana, 28 minutos. Sí, nos estamos muy cerca igual, ¿eh? 14,7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Máxima 21 grados, cielo cubierto ahora. A partir del mediodía, cielo mayormente despejado. Vamos a repasar algunos títulos. Y una de las noticias que viene desde Estados Unidos es que murió Robert Redford, una de las glorias del cine. Con 89 años, este hombre nacido en California, en Santa Mónica. Estamos viendo imágenes de todos los hombres del presidente. Este caso, junto con Dustin Hoffman, fueron los dos fueron protagonistas del Watergate. Antonio, que llevó a esta película a ganar 7 Oscars. El Oscar más importante de esta película fue la mejor película. Y además, una de las últimas glorias de la época de oro, si se quiere, del cine norteamericano. Muy parecido, o uno lo compara básicamente con, no sé, con Paul Newman y de esa época. Además, este hombre ganó un Oscar, nunca ganó un Oscar como actor principal, sino ganó un Oscar honorífico y ganó un Oscar como director de Gente Corriente en 1980, ¿sí? Como director. Y después, tiempo más tarde, le dieron el Oscar honorífico en una ceremonia. Acaba de fallecer Robert Redford a los 89 años, como dice nuestro graph, una leyenda de Hollywood que se fue.